buenas noches, bienvenidos a Hacer a Justicia. Hacía mucho tiempo tenía ganas de hacer este programa y no encontraba con quién, hasta que afortunadamente, bueno, pude dar y me llega el libro de Norma Morandini. Lo quiero mostrar. De la culpa al perdón, cómo construir una convivencia democrática sobre las intolerancias del pasado. Les quiero contar una cuestión personal que viene al caso, aunque digamos lo mío no es nada importante al lado de todo lo que cuenta Norma en este libro. Mi tesis académica, que mi tutor fue Damián Loretti de la UBA, tiene que ver con los discursos del odio. Cuando me encuentro, incluso trabajando en el Grupo Clarín, en todo este contexto de tanta controversia entre el gobierno y el grupo, y los periodistas, los trabajadores de periodismo en el medio, me acordé muchísimo de toda la tarea que había hecho en mi tesis académica junto a Damián Loretti, tratando de ver si eran punibles o no, si había censura en nuestro país, qué pasaba con la libertad de expresión, cómo era la jurisprudencia anglosajona versus la europea. Nosotros tenemos una jurisprudencia totalmente anglosajona en esta materia y libertad de expresión, la primera enmienda norteamericana ante todo. Y no podía creer que en el medio de tantas acusaciones que todavía siguen, incluso cualquier opinión que yo emito es porque soy de la corpo mediática y me pagan por eso y tengo una suerte de lavado de cerebro o lo hago todo por plata, me acordé mucho de esa tesis y de la intolerancia. Y con mucha sabiduría y salvando todas las distancias, Norma Morandini de alguna manera está haciendo una mirada en perspectiva y con absoluta subjetividad, partiendo, hablando desde la primera persona de los hechos del pasado, proponiendo de alguna manera palabras que si no las dice Norma creo que no tendrían el peso que tienen en este libro, como piedad, perdón y no castigo, a una sociedad que tal vez por acción u omisión fue cómplice, fue indiferente, por miedo, que quedó paralizada, una sociedad que tal vez no se puede perdonar a ella misma. Esto es parte de lo que plantea en este libro Norma, de un tema que es muy actual, porque lamentablemente estamos con discursos divididos. ¿Cuántos de ustedes les pasará que dicen, bueno, ya el domingo no puedo ir a comer con tales amigos porque terminamos discutiendo de política? No quiero hablar de teoría de los dos demonios, ni de un país perdido ni partido en dos, porque no es así. Pero sí hay mucha tristeza, y me parece que Norma la recoge de una manera muy sabia. Enseguida vamos a estar hablando con ella. Centro Médico Montserrat, 4382-3767. En Ezeiza estamos terminando el aeropuerto más moderno de América Latina. Inauguración nueva Terminal B. Preparque Internacional. Noviembre de 2012. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. La ciudad se va a dormir y se levanta con cada uno de nosotros. Sin vos, la ciudad no es nada. Por eso en todo lo que hacemos estás vos. Buenos Aires, ciudad. Cámbiate a Ospose Integral. Gana tu salud, ganas vos. Ospose Integral. Compromiso médico. Bueno, y aquí estamos. No hace falta presentarlo, pero igualmente lo quiero decir porque muchos periodistas quisiéramos tener la trayectoria de Norma, que es actual senadora nacional por el Frente Cívico FAP. El libro, bueno, es su último trabajo, probablemente su último proyecto más personal, pero también tiene otros trabajos. Algún cordobés, La Gran Pantalla, El Harén, Árabes, Poder y Política en Argentina, Catamarca, el caso María Soledad, entre otras cosas, en Catamarca. Los 30 años del golpe, La política en consignas, Televisión, nominada al Martín Fierro a Mejor Conducción Periodística por Paradojas y Código N en Canal 7. Otros trabajos también en televisión y corresponsal, que ella misma lo menciona porque le tocó cubrir el juicio de las juntas, ni más ni menos para el diario O Globo, y todos cuando comenzamos a trabajar en periodismo la conocíamos como la corresponsal de Cambio 16 también, entre otras cosas. Buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, no, me conmueve tu presentación porque si uno piensa que este libro fue escrito 10 años atrás, que vos que pertenecés a una generación que podría ser mi hija,
y que hayas hecho una lectura, es decir, que hayas leído el libro desde lo profundo, porque yo no tengo mérito, no pude dejar de escribir este libro, porque mi vida personal se confunde mucho con la vida de mi país. Entonces, pensarme a mí, he pensado de alguna manera mi generación, mi país, y después yo le debo al periodismo, tengo pasión por el periodismo, porque es lo que me permitió en el exilio tener no lo que es derecho, que es tener trabajo, sino que a mí me dio una identidad, el haber podido trabajar en este grupo, el grupo 16, Cambio 16, que lo primero que me hicieron firmar para trabajar con ellos en España era un compromiso con la democracia. Es decir, que yo aprendí con ellos que la prensa lo que vende es que sea democrática, que sirva a la sociedad, no que sea obsecuente. Claro. Entonces, eso me dio, es decir, el periodismo me permitió mirar sin sentirme una chismosa, me permitió esa maravilla de poder cronicar mirando al otro, que es una forma siempre de mirarse uno mismo, porque uno es lo que mira, son las cosas que nos atraen, las que nos definen qué personas somos. Cuando yo regresé a Argentina como corresponsal, hoy me doy cuenta, yo no regresé a Argentina, regresé al pasado de Argentina. El haber estado encerrada 6 meses en el juicio de la Junta, cuando la sociedad tenía miedo, cuando los Falcon estacionaban en la puerta, cuando teníamos entre nosotros espías, nosotros no nos animábamos siquiera a decirle al otro quién éramos. Era un infiltrado que estaba ahí como corresponsal, había infiltrado. Yo nunca me he olvidado. Estaban Alberto Mato, estabas vos, estaban tantos periodistas. Había mucha gente de muchos extranjeros, la sala se oscurecía. Tenía toda esa solemnidad que dan los lugares solemnes, como supongo puede ser una iglesia. Me acuerdo el testimonio de Pablo Díaz, nunca me voy a olvidar. De la noche de los lápices, que lo mencionas también. Porque hay personas que eran narradores natos. Él narró, es decir, yo no, hasta me da pudor decir la descripción de cuando le arrancan las uñas. Sí. Yo me acuerdo que nos mirábamos como buscando identidad de quién estaba sintiendo lo mismo que uno. De modo que a mí ese juicio, esos 6 meses de estar todos los días, de haber acompañado casi 600 testigos y la limitación periodística, porque el periodismo yo tenía que escribir el hecho, no podía reflexionar sobre lo que había vivido ahí. Yo pongo siempre el ejemplo de Borges, que dijo en un día, en 40 líneas, publicado en el denostado Clarín, una crónica memorable que le escribe sobre el único día que va al juicio. Y de ahí él dice, no era un peronista, no era un comunista, era un hombre que sufría. Esa dimensión humana que apareció en el juicio, yo digo que nada revela más las entrañas de un país que la forma como torturaron y cómo después revisaron el pasado. Y desgraciadamente el único lugar donde hubo campo de concentración es Argentina. El único lugar donde hubo desaparecidos es Argentina. Entonces, ¿qué nos muestra como sociedad? ¿Qué tiene herida el alma de nuestro país para que los hermanos nos matemos unos a otros, para que la crueldad que aparece en el juicio de las juntas, eso está entre nosotros? Pensar que el crimen es algo, si uno lo pone en el terreno de lo monstruoso, es sacarlo de lo humano. Y eso lo hicieron argentinos, eso lo hizo gente que camina entre nosotros. Que siempre lo veíamos, que siempre se dijo y se veía, sobre todo en la historia oficial, que tantas veces hemos visto que iban a la iglesia, que comulgaban, que eran tan buenos padres de familia. Estoy diciendo la película de la historia oficial, pero también estoy diciendo La República Perdida, los documentales, que se veían también esas imágenes del momento, ¿no? Videla, que leía un libro teológico, que nunca levantó, como desprecio al tribunal, nunca levantó la mirada, solo levantó la mirada cuando Estracera leyó el alegato final, diciendo no se puede torturar y luego ir a misa, que lo había dicho Esaine. Entonces, todo esto que yo me pasaba contando, que vivía obsesionada porque tomaba testimonio, una chica que había estado presa
después que hizo todo el testimonio, salió y pasó al lado mío y dijo, uy, olvidé contar que me violaron. Sí. Ese pudor de las violaciones que ahora pueden aparecer porque transcurrió el tiempo. Entonces mi obsesión de alguna manera es que se entienda que va cambiando desde el momento, una sociedad con miedo, a las generaciones que han ido llegando, por supuesto que tienen que tener una mirada diferente. Por eso me parece peligroso que a las generaciones como el caso tuyo, que son las generaciones que han entrado al secundario con la democracia, que han llegado a la universidad, que están criando a sus hijos en libertad, no les podemos endilgar a ustedes lo que nuestra generación no terminó de cerrar. Yo digo, yo puedo dar vuelta a la página, porque ya leí el libro, pero el dar vuelta a la página no es que me olvidé. Esto tiene que servir para adelante. Bueno, pero estaba pensando, claro, mientras leía el libro, estaba pensando que debe ser una de las pocas, como en el caso de Beatriz Serlo también, que lo hizo en su momento, que tiene autoridad moral para escribirlo, porque si no, serías tildada de lo que sea, de cualquier cosa. No, todos tenemos derecho. La expresión humana, personal, el tener... Porque esto es brutal. Digo, en tu caso teniendo una madre como fundadora de las madres en Córdoba, buscando a Néstor y Cristina, que nombres a tus dos hermanos desaparecidos, tu exilio, es decir, todo esto y más es lo que también permite que vos, con esos ojos tan hermosos, puedas plantearlo con esta prestancia. A mí demoré mucho en poder hablar de esto. Bueno, 10 años tardó en salir porque no le interesaban las editoriales. Ninguna editorial quiso publicar. Y hoy yo me doy cuenta que fueron cautelosas, porque en nuestro país es más fácil hablar de odio, es más fácil ser intolerante, a nadie le escandaliza la intolerancia, a nadie le escandaliza la furia. La amenaza, el odio, en un momento... pero vos decís justamente... Creo que hay un miedo y creo... yo veía lo que decía, será justicia. Y ahí pensé, ¿no será que los tribunales condenan lo que es imperdonable, que es el crimen? Entonces, cuando hay justicia uno puede permitirse hablar de otras cosas, de la piedad, de la compasión, del perdón. Bueno, claro, recién me decía Pablo de Francesco, el productor del programa, dice, bueno, con los juicios es suficiente, ¿no? Y vos de alguna manera delimitás muy bien, ¿no? Lo que es el juicio, la condena y lo que es cerrar con una historia, un capítulo. Porque que excede al tema judicial. Quiero contarte un episodio que pasó que tiene que ver con los 10 años. Primero lo que decías, es cierto que yo tengo autoridad para contarle a los otros lo que me pasó, pero yo no tengo ningún derecho a ponerme por encima de la ley. El que una persona tenga sufrimiento personal, porque estamos llenas de madres en duelo, claro. La víctima, y esto tal vez es el aspecto más original de nuestra transición, fueron las víctimas las que hicieron la apertura democrática. Claro. Por un lado, el poder, la representación se ocupaba de las crisis económicas, pero estas mujeres que increparon el poder para abrir espacios de justicia y de libertad, que son las madres, que son las víctimas, los sobrevivientes, que al juicio hayan tenido que vencer su propio miedo, que se sentaban ahí, nadie sabía si la democracia iba a durar, si no los iban a volver a secuestrar, no había certeza. Estamos hablando del año 1985, no es 2003 cuando se sacó el cuadro, digamos. Entonces, el agradecimiento que tenemos que tener a esas víctimas, pero como las víctimas, yo digo, no tenemos la mirada luminosa por las lágrimas, empaña la mirada. Entonces yo quiero que los jóvenes... Vos hablas de una verdadera construcción democrática, que esta mirada empañada, por el dolor, no nos la permite hacer. Yo no le puedo pedir a Eve, pedir, yo a las madres no les pido nada, demasiado hicieron, no las juzgo, pero como ellas no construyen mundos, porque son madres que buscan por los hijos que no están, el que construye mundo, el que construye ciudadanía, es que las mujeres que van a la plaza no busquen hijos muertos, que construyan la legalidad democrática.
Los derechos humanos tienen que salir a la calle, no pueden quedarse en el dolor de la víctima, porque hoy, es decir, los derechos humanos construyen vida, construyen legalidad democrática, construyen la maravillosa contradicción de vivir de manera diferente, que, es decir, tenemos, el límite es la legalidad democrática, y que vos pienses de derecha y yo de izquierda, o yo de derecha y vos de izquierda. Bueno, pero ¿cuántas oportunidades teníamos, no? Y de pronto, no digo que no las tengamos, no hay nada perdido, pero el país fue para otro lado. Después de la crisis del 2001, cuando la cuestión económica un poco se estabilizó y todos podíamos construir con un presidente diferente que comenzó a ganar él mismo la legitimidad popular como Néstor Kirchner, de pronto se estableció nuevamente una división y un país confrontado. El país ha sido tomado por las emergencias económicas, sí, ¿no? Yo creo que la emergencia económica hizo que tomáramos atajos legislativos, se naturalizó que porque hay emergencia el poder se exalta, el presidencialismo. Yo siempre digo no, lo que tenemos es una tradición de 50 años de autoritarismo que debilita al Congreso y subordina a la justicia, claro, o subordina a la justicia y debilita al Congreso. Nos ha faltado tal vez, y esto es de todos los gobiernos y de todos, la responsabilidad que cada uno tiene, no hemos construido cultura de legalidad, no hemos contribuido a sentar valores, a que haya un deber ser. Yo te decía, yo recuerdo que cuando fui a la televisión, sí, cómo padecía la presión de hablar tanto del deber ser, porque nosotros tenemos una cultura del pragmatismo. Claro. Y es así, y siempre se hizo, pero hay que empezar a decir que el que antes se haya hecho es la consecuencia de la crisis que tenemos. Claro. Entonces, en algún momento hay que poner una línea y decir, muchachos, empecemos. Yo digo, después que lavé mi alma, que pude desprenderme de ese pasado, porque yo hoy soy una persona útil, me siento útil, pero ¿No sentís atrás que te era una persona pesada. No me importa, porque estoy en paz conmigo misma. No, obvio, estás más allá, obviamente, pero digo... No más allá, no me... Pero te dolería que de pronto esas mismas víctimas, que vos las mencionás con tanto respeto y con tanta compasión y comprensión, porque vos también sos víctima, digamos, crean que de alguna manera que no se puede tener compasión. ¿Cómo hablas de compasión a un genocida? No, yo a decir un poco era eso que te decía, tal vez uno puede perdonar, la justicia condena lo que no se puede perdonar, que es el crimen, claro, y eso uno lo pone ahí. Y esto está en el ámbito criminal. Ahora, yo de los dolores que he tenido fue cuando fue todo el debate, por ejemplo, de la compulsión hacerse el ADN. Yo no tengo respuesta. Yo no sé si un chico después de 18 años, ¿qué es más fuerte? ¿Su derecho a no saber, al derecho histórico? No lo sé. Entonces lo que yo le pedía a las organizaciones, saquen los temas a la calle, que los derechos humanos como dilema lleguen a la sociedad, que la sociedad se apropie, escuchemos lo que tiene la sociedad para decir, y que desde las galerías donde estaban los pañuelos blancos me gritaran fascista. Yo tenía la sensación que me tiraban piedras. Claro. El que una abuela de Córdoba me suplicara que yo votara esa ley para que ella encontrara a su nieta, yo puedo entender su dolor, pero yo sé que no es esa ley que le va a hacer encontrar a su nieta. El cariño que yo le tengo a Victoria Donda, porque yo no puedo no verla como que nació a la ESMA y a lo mejor nació al lado de mis hermanos. Claro. Entonces cuando hablan de su atuendo, digo, pero por favor, esa chica... nació ahí. Bueno, y Vicky Donda, fíjate, bueno... Ella votamos diferente y sin claro, embargo yo aplaudí su discurso. Yo sé como persona grande que esa mochila que ella le pide al Estado, le dice, el Estado me puso esta mochila, quítemela. Yo, porque tengo más edad, porque tengo más vivencia, porque he vivido más, yo sé que eso no se lo va a quitar nadie, pero también sé que va a ser su riqueza. Lo que ella haga con con esa mochila es lo que la va a definir como persona. Vos fíjate que yo he invitado, bueno, Vicky Donda obviamente estuvo acá y me tocó también conocerla a través de una amiga en forma personal, pero que una sobreviviente de la ESMA. Pero en el caso de Vicky Donda, en el caso de Juan Cabandier, en muchos casos no quiero dar nombres, porque es como vulnerar también sus intimidades. Ellos tienen como una cierta idea, no digo todos igual,
de que de alguna manera haya a aquellos que no se demuestre que fueron apropiadores, que estuvieron en tareas de inteligencia, etcétera, y Vicky lo dijo en Radio Mitre, cuando yo estaba en Radio Mitre, y creo que también lo dijo en este programa, que haya una suerte de ley como para, en esta búsqueda de la verdad, se pueda como contemplar legalmente cada caso, y aquellas madres que no fueron directamente a robar un bebé o fueron engañadas, etcétera, que puedan aportar información y de alguna manera esos hijos también terminen con el tormento, esos chicos apropiados, de quienes ellos no pueden decir públicamente que es su madre, pero también a escondidas los ven, porque son quienes los criaron. Pasa muchísimo con hijos desaparecidos. Es un tema muy delicado, no me siento ni con autoridad para opinar de ese tema. Yo te agradezco mucho la delicadeza con lo que tocas, porque yo también creo que no hay que hablar de personas, pero sí hay que desentrañar el fenómeno que hay atrás. De estos temas, porque son dramas que ellos también... Como fenómeno, sí. Yo digo, tenemos que hablar del terrorismo de Estado, desentrañar qué provoca, no estar con el dedito diciendo qué hiciste. Yo te digo una cosa, no quiero escapar al tema donde lo pusiste, pero está casi a punto de sancionarse una ley para que todo profesor que ha tenido cargo de jerarquía, de responsabilidad, de decano, entre el 76 y el 83, no pueda dar clases. A mí me parece un disparate que los que hemos sido perseguidos persigamos. Hay que aferrarse a la legalidad democrática. Entonces, es la sociedad la que tiene que resolver este tema. Y la responsabilidad, el admitir la responsabilidad que cada uno de nosotros tuvo, es un camino ya para ir cerrando cuentas, para no endilgarle a las generaciones venideras lo que nosotros no supimos hacer en relación a nuestra generación. Yo puse en el libro, porque cuando lo descubrí, esas cosas luminosas, un poema maravilloso que tiene Bertolt Brecht, que son a las generaciones futuras. Nosotros que quisimos ser amables no pudimos ser amables. El que vos o Pablo Rossi, que tienen la misma generación, hayan tomado con este compromiso y seriedad la lectura del libro, yo digo, qué maravilla, porque digo, perdón, les pido clemencia a la hora de que nos juzguen por el país que les dejamos, pero también les recuerdo, miren de la que se salvaron. Entonces, ustedes son la generación que vos tu tesis la hayas hecho y hayas puesto tu mirada sobre el odio, estás construyendo trayectoria, vas a ser una persona dirigente futura, porque esta es la naturaleza de la evolución cuando en las sociedades hay libertad. Y quien puso a los 30 años los ojos sobre el odio va a tener una responsabilidad de construcción amorosa, democrática. Entonces me parece que estamos en un proceso interesante. Igualmente es increíble, ¿no? Porque vos me hablás de las nuevas generaciones y los periodistas de mi generación que comenzamos a trabajar en la década del 90, estamos pensando en las generaciones más jóvenes ya, en los chicos de 20 y pico. Y bueno, y por eso se armó este colectivo que es FOPEA, queremos representarnos a los trabajadores de periodismo nosotros, hacemos trabajos, obviamente visitas, charlas gratuitas sin cobrar nada, no nos importa la plata, nos importa el legado que vamos a dejar desde nuestro mínimo lugar para una mejor construcción democrática. Ahora, fíjate cómo es, la democracia es una construcción. Yo formé parte de Periodistas, claro, que fue la organización que fundó Berbisky, donde estaba Magdalena, donde estaba Joaquín, donde estaban todos los que hoy, yo sigo respetando a todos. A mí no, el que piensen de una manera u otra, a mí no me perturba que apoyen al gobierno. Me perturba que para apoyar al gobierno se enojen y me descalifiquen. Claro. Yo digo, pero yo estoy abierta, convénzanme, persuádanme, pero no, es decir, en la descalificación de la persona ya invalidan cualquier defensa de un argumento. Entonces, los jóvenes periodistas tienen que saber, cuando recién empezó la democracia, estaba llena la ciudad con esas cosas que de los que usaban las revistas para poner, de estos pasquines de la derecha que habían sustentado a la dictadura. Sí. Subversivos, decía. Sí. Adentro había una lista, como se hacen los prontuarios policiales, el nombre de 500 periodistas. Estábamos todos ahí. Yo recuerdo haber ido a una reunión del gremio
Y como yo venía de ejercer periodismo en libertad, Claro. me podía permitir la ironía. Entonces propuse en la asamblea, ¿por qué no les dicen a los que no están que se anoten? Porque se le está diciendo subversivo a la prensa. Claro. Lo que es subversivo es la prensa. Entonces acreditémonos acá. Eso pasó en el inicio de la democratización. Cuando el Papa vino a Chile, hubo un episodio fantástico, porque en el mismo estadio donde habían puesto a los presos Pinochet, en el histrionismo del Papa, le preguntó a 70.000 jóvenes, ¿verdad que condenáis el poder de la mentira? Sí, gritaron. ¿Verdad que condenáis el poder del consumo? Sí, gritaron. ¿Verdad que condenáis el poder de la lujuria? Sí, gritaron. 3 veces sí. ¿Verdad que condenáis el sexo y el placer? No, le gritaron. Todos los diarios en el mundo abrieron sus crónicas con eso. Yo, que era corresponsal, croniqué lo que había pasado. El diario puso en primera mi crónica y después hizo un editorial diciendo Papa más preocupado en el sexo que los derechos humanos. Eso, que es el ABC del periodismo, ningún diario argentino publicó, ninguno. ¿Por qué? Vamos a juzgar, había miedo, no se quería molestar a la Iglesia. Yo recuerdo haber discutido mucho con los colegas argentinos digo porque yo representaba un medio español. Sí, sí, sí. Yo decía, no pueden ustedes negar el hecho. No. El hecho es la obligación del periodista, que después la editorial diga jóvenes paganos insultan Sí. al Papa. Sí. Es la editorial la que Y está sienta enmarcada como postura. tal. Pero el periodista no puede negar el hecho. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Claro. Hoy se miran los hechos como si hubiera 2 bandos de periodistas. Y bueno, pero tanto... Cuando el hecho es el límite, lo que el periodista tiene que cronicar es el hecho. La versión de la editorial es lo que expresa, si lo mira desde la derecha o lo mira desde la izquierda. El pluralismo no es poner un oficialista y un opositor. El pluralismo es que sobre un mismo tema se admitan todas las miradas posibles sobre ese mismo tema. Y el otro tema que yo he trabajado con un gran compromiso, medios públicos no de gobierno. Claro. La información BBC de no Londres, es mercancía. Deutsche Welle, la RAI y tantos Claro. otros medios que de pronto Es decir, tienen independencia más allá del partidismo del momento. Norma, nos quedamos cortas, un placer Sí, no, yo te realmente. agradezco tanto y que- fue un placer leer tu libro, fue aire, respiro, tristeza y alegría a la vez, y es un honor que hayas venido aquí a por lo menos hacer esta mini presentación en sociedad yo y que no por sabes supuesto se cómo los te recomiendo agradezco que lo y lean. quiero contar porque la primera carta que recibí, la recibí de una hermana de desaparecidos. Y en la carta me dice algo así como gracias por permitirme reconocer en los mismos sentimientos. Claro. Entonces yo digo, esto fue escrito con la razón del corazón. Y el corazón es el único lugar donde los seres humanos nos encontramos. Así que yo te agradezco muchísimo que lo hayas leído con la razón de tu corazón. Yo te agradezco que hayas esperado 10 años y con las mismas convicciones lo hayas publicado. Y gracias a ustedes por habernos acompañado esta noche aquí.